Derivado de la pandemia, entre otras razones, en este canal estamos conscientes de que hay una epidemia de ansiedad y depresión sin precedentes. La doctora Paulina Lebrija, psiquiatra, nos habla de síntomas de ansiedad y depresión, rompe con mitos de los medicamentos psiquiátricos y nos habla de las consecuencias neuropsiquiátricas que nos ha traído la pandemia. La finalidad de esta entrevista es ayudar a personas que se encuentran pasando por ansiedad y/o depresión y no saben qué camino seguir para sanar, o que incluso no saben que tienen estos padecimientos. Doctora, por favor, platícanos un poco de qué es la psiquiatría, así como de tus credenciales. La psiquiatría es la rama de la medicina, o sea, un psiquiatra tuvo que hacer medicina primero y posterior a eso se especializa o elige especializarse en la rama que estudia la salud mental o que se encarga de poder trabajar en la parte de la salud mental, ¿no? La parte que va a estudiar al cerebro o al funcionamiento del cerebro, las sustancias químicas que nos ayudan a controlar conductas, comportamientos, emociones. Un psiquiatra o la psiquiatría estudia esta parte y se encarga de tratar de regular estas situaciones o de mantener estas sustancias químicas cerebrales lo mejor posibles o en los balances importantes, ¿no? Yo estudié medicina en la UNAM, en la Facultad de Medicina. Son 6 años y medio de medicina ahí. Posterior a eso, hice la especialidad en psiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología y Neuropsiquiatría. La especialidad de psiquiatría en México dura 4 años y después de eso hice un curso de alta especialidad en neuropsiquiatría, igual en el mismo lugar, en el Instituto Nacional de Neurología. Hice también un curso de manejo de las emociones en la Universidad Complutense de Madrid y pues listo, ¿no? Básicamente eso, yo me dedico a la consulta privada. Platícanos, doctora, ¿por qué crees que para muchas personas sigue siendo un tabú ir al psiquiatra? Aquí me gustaría empezar por platicar que la psiquiatría empezó hace muchos años, o se empezó a estudiar desde hace muchos años, pero es relativamente reciente que se le empezó a dar la importancia necesaria o que se le empezó a dar la visibilidad dentro de la misma medicina, ¿no? Antes estaba un poco hacia el área como cuestiones que a lo mejor ciertas especialidades ya no sabían o no entendían y lo dejaban a la psiquiatría, ¿no? Pero no estaba tomada en cuenta como algo específico o como un especialista más dentro del área de la medicina. Y además la historia de la psiquiatría tampoco ayuda mucho a este estigma o no contribuye tanto a que la gente se anime a ir al psiquiatra, porque normalmente, o lo que sabemos de la historia de la psiquiatría, son situaciones que pueden llegar a generar conflicto, duda o peligro, ¿no? Como estos psiquiátricos antiguos o hospitales psiquiátricos antiguos en donde tenían a mucha gente hasta cierto punto hasta hacinada, con tratamientos que a lo mejor pudieran verse un poco cuestionables o que no era lo ideal. Entonces, creo que la psiquiatría ha pasado por muchas etapas o por muchas épocas en donde no le han ayudado o no le ha ayudado a que la gente se anime o tenga la visibilidad que debería de tener, ¿no? También, bueno, una parte que es importante mencionar es que antes la psiquiatría se consideraba cuando ya un paciente estaba muy grave o ya no tenía otra solución, ¿no? Entonces, en la actualidad, la gente sigue creyendo que llegar al psiquiatra es ya una señal de que es muy grave, de que está muy mal, de que está muy enfermo o que es algo ya irreparable y pues intentan evitar a toda costa llegar a esa parte, ¿no? Cuando en realidad es un área que debería de tratarse desde el inicio o desde que se empiezan a tener los primeros síntomas y que incluso puede prevenir llegar a consecuencias mayores o llegar a términos más importantes, ¿no? Creo que parte del estigma es
esta historia que ha tenido la psiquiatría y estas épocas por las que ha pasado. Qué gran manera de exponerlo. Doctora, ¿cuándo se debe buscar a un psicólogo y cuándo se debe buscar a un psiquiatra? Esa pregunta es muy importante, ¿no? Porque muchas veces incluso las personas tienen la duda de cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, ¿no? Entonces, la primera diferencia es que el psiquiatra es médico, el psiquiatra se va a encargar de recetar los medicamentos o de dar el tratamiento farmacológico necesario para realizar o estabilizar las sustancias químicas cerebrales de las que hablábamos hace un momento, ¿no? Y el psicólogo se va a encargar de dar el tratamiento en la parte conductual de los pensamientos, tratar de modificar estas sustancias, pero con la parte conductual, pensamientos y del día a día, ¿no? O sea, como tratar de mejorar la visión que tiene uno mismo, la visión que hay del mundo, de lo que nos rodea, cómo reaccionamos ante esos estímulos. Entonces, a partir de esa diferencia, ¿cuándo buscar al psicólogo y cuándo buscar al psiquiatra? Normalmente, si se empieza con ciertos datos de depresión y de ansiedad, datos muy sutiles, situaciones que a lo mejor no sepamos manejar del día a día, estrés o que respondamos mal a situaciones específicas, ahí se puede buscar directamente al psicólogo o simplemente empezar a trabajar con el psicólogo directamente, ¿no? Pero si estos síntomas ya están avanzando, ya están generando una disfunción más importante en el día a día, ya hay síntomas físicos importantes también, cansancio extremo, algún dolor, algún malestar físico importante, ahí ya empezamos a tener datos que también sería importante acudir al psiquiatra. Ahora, mi recomendación casi siempre o en la mayoría de los casos es tener ambos tratamientos, ¿no? El psicológico y el psiquiátrico, porque son un complemento. Es más o menos como las personas con diabetes o los diabéticos, ¿no? Si le damos medicamento a la persona diabética, va a funcionar, pero si aparte lo complementa con nutriólogo, con dieta, con ejercicio, va a tener un mejor resultado, ¿no? Entonces es lo mismo con la parte de la salud mental. Si damos un medicamento va a haber buenos resultados, pero si lo complementamos con el tratamiento que nos ayude a modificar conductas, pensamientos, a tener una mejor respuesta ante estímulos externos, pues definitivamente vamos a tener una mejor respuesta, ¿no? Entonces, básicamente la diferencia es un poco qué queremos trabajar o qué es lo que estamos buscando tratar. Perfecto, doctora. Muchas gracias, ¿eh? Cuéntanos, ¿cuáles son los trastornos? Bueno, a ver, de entrada está bien llamarlos así, o padecimientos más comunes. Está bien llamarles trastornos, o sea, nosotros en psiquiatría le llamamos trastorno psiquiátrico, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos los síntomas o las características de cada trastorno psiquiátrico, todos podemos llegar a tener ciertas cosas, ¿no? O sea, en algún momento nos podemos sentir sin mucha energía, en algún momento nos podemos sentir más ansiosos o irritables. Entonces se les llama trastorno cuando estos síntomas o estas características ya están interfiriendo con nuestro día a día, con la funcionalidad que tenemos en el día a día, en nuestras relaciones interpersonales, laborales, sociales, ¿no? Por eso les llamamos trastorno depresivo, trastorno ansioso. Y bueno, con respecto a cuáles son los padecimientos más comunes, bueno, principalmente o los dos primeros que ocupan la lista, trastorno depresivo y trastorno de ansiedad, definitivamente, ¿no? De ahí ya podemos evaluar o ver a otros como el trastorno afectivo bipolar, trastornos psicóticos o de psicosis, trastornos de la conducta alimentaria también son bastante comunes. Y trastornos, los que les llamamos trastorno neurocognitivo, que es lo que se conoce comúnmente como la demencia. Más o menos son los más comunes, pero definitivamente los que encabezan la lista es ansiedad y depresión. Ok, dado que la ansiedad y la depresión son los más comunes, ¿nos podrías porfis platicar qué son, cómo se manifiestan, cuáles son los síntomas que presentan? Voy a empezar por explicar un poco qué es el trastorno depresivo mayor. Ese es el nombre como tal o el nombre científico o médico, trastorno depresivo mayor. Y de ahí
ya se le suman ciertas características, ¿no? Pero bueno, hablando de la depresión, lo primero que me gustaría mencionar es que es un padecimiento más común de lo que pensamos, ¿no? O sea, se han visto cifras o se ha visto que incluso hasta 3 millones de personas viven con depresión o llegan a padecer depresión, ¿no? Por ejemplo, en México es el primer lugar de discapacidad o es la primera enfermedad que ocasiona discapacidad en mujeres y el noveno lugar en hombres, ¿no? Entonces, no es algo que minimizar y es algo a lo que tenemos que darle la importancia que necesita y que la gente sepa que esto es tratable y que esto se puede solucionar acercándose a un profesional, ¿no? Me gustaría empezar por platicar qué síntomas caracterizan a la depresión. Los síntomas más importantes o los que casi siempre van a estar presentes es que el ánimo es bajo, el ánimo se siente triste, se siente decaído, se siente sin muchas ganas, ¿no? La energía está completamente abajo. En la depresión, la energía baja tanto que incluso el simple hecho de levantarse, a bañarse, a hacer una actividad o la actividad cotidiana que tenemos o que tendríamos que hacer, puede llegar a ser tan pesado como haber hecho ejercicio o haber hecho algo extenuante, ¿no? Entonces la energía es muy baja, se empieza a perder el disfrute de las cosas, ¿no? Actividades o situaciones que antes nos generaban placer, nos generaban gusto, ahora ya no están, ya no nos generan ese placer, ya no hay ese gusto, se pierde la motivación, motivación por todo, ¿no? Motivación en la parte laboral, en la parte social, en la parte familiar, ya no hay ganas de hacer absolutamente nada. Hay alteraciones en el apetito, ya sea que haya mucha hambre, aumento del apetito, o al contrario, que disminuya, que no haya nada de hambre. Y esto trae cambios en el peso, ¿no? Que se aumente de peso o que se baje de peso drásticamente. Alteraciones en el sueño, que haya insomnio, problemas para conciliar el sueño o que se despierten muy temprano o a la mitad de la noche, o al contrario, que haya sueño todo el día, ¿no? O sea, a pesar de que dormí bien en la noche, todo el día tengo mucho sueño y me siento sin ganas y muy cansado. Alteraciones en la concentración, esto es un punto importante, ¿no? O sea, también empieza a generar problemas para centrar nuestra atención, para concentrarnos en las actividades. Incluso hasta se empiezan a tener olvidos, cosas simples que me dijeron ya no recuerdo, cosas que leí, cosas que tenía que hacer, ya no me acuerdo de ellas, entonces también la concentración se ve afectada. Y ya cuando pasamos a una depresión un poco más grave o que ya empieza a tener otras características, es cuando vienen ideas de que la vida ya no vale la pena, ¿no? Ideas que le llamamos de desesperanza, de sentir que ya no hay salida, de sentir que la única solución sería la muerte, y de ahí ya se evoluciona a las ideas de muerte o ideación suicida, ¿no? Que esto también es un tema muy importante y algo que hay que tener en cuenta. En el momento en el que una persona empieza con estas ideas, es básico acudir a un profesional de la salud mental, ¿no? Normalmente se empieza, como digo, con estas ideas de desesperanza y de ahí van escalando hasta sentir o hasta pensar que la única solución es la muerte, ¿no? Otras características también de la depresión o que se pueden presentar es esta visión negativa de todo, del mundo, del futuro, de uno mismo. Todo está mal, yo todo lo hago mal, no soy capaz de nada, no valgo para nada, ¿no? Entonces, una visión negativa también es muy característica de la depresión. Ahora pasaría a la ansiedad, que es el trastorno de ansiedad. Hay distintos o diferentes tipos de trastorno de ansiedad. Puede ser ansiedad generalizada, puede ser ansiedad social, cuando tenemos exacerbación o aumento de la ansiedad en situaciones sociales. Puede ser también algo específico, lo que llamamos fobias. Pero bueno, en general el más común es el trastorno de ansiedad generalizada. Es algo muy importante entender, es que la ansiedad es una parte fundamental de la vida, ¿no? O sea, todos en algún momento y todos debemos incluso hasta tener ansiedad o vamos a tener ansiedad en algún punto, ¿no? Porque la ansiedad nos ayuda a responder ante amenazas. Si yo o si mi cerebro detecta amenaza de cierta manera,
mi cerebro se tiene que preparar para reaccionar ante esa amenaza, ¿no? Entonces, la ansiedad es esta respuesta y lo que prepara a mi cuerpo para ya sea huir, pelear o paralizarme, dependiendo de lo que considere que me va a salvar o que me va a ayudar en ese momento. La ansiedad es parte de nosotros, tiene que estar, no buscamos eliminarla, pero le llamamos trastorno de ansiedad cuando estas características están todo el tiempo, cuando esta respuesta está todo el tiempo, ¿no? Como si siempre tuviéramos apretado el botón de pánico y nuestro cerebro estuviera detectando como amenaza absolutamente todo, incluso hasta escenarios irreales o pensamientos que nuestro cerebro crea y que detecta como reales y que entonces viene la respuesta. Entonces, para poder hacer el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, necesitamos características específicas. Que haya intranquilidad la mayor parte del tiempo, esta sensación de estar siempre como con prisa, con preocupación, como que algo malo va a pasar, como checando qué más falta, preocupados por el futuro, ¿no? Nuevamente, esto se puede presentar, ¿no? Y esto es normal tenerlo de vez en cuando, pero el trastorno es cuando la persona vive eso todo el tiempo. Todo el tiempo se está sintiendo así, o al menos la mayor parte del día se está sintiendo así. Hay irritabilidad, porque pues el estar alerta todo el tiempo, por supuesto que trae esta irritabilidad y esta sensación de estar enojados todo el tiempo. Fatiga, una fatiga excesiva, porque nuevamente nuestro cerebro está pensando en todo a la vez y tratando de responder a todo, y eso pues va a cansar, ¿no? Fatiga, problemas de sueño nuevamente, como la depresión, problemas de apetito otra vez, o mayor apetito o menos apetito, problemas de concentración también en la ansiedad. Nuestro cerebro está pensando siempre en las preocupaciones y no deja espacio para lo que estamos haciendo en el momento. Entonces, la concentración también se ve muy afectada en la ansiedad, y también la ansiedad viene con muchos síntomas físicos, por ejemplo, malestar o problemas gástricos, ¿no? Gastritis, colitis, diarrea constante o inflamación o estreñimiento constante, dolores musculares, sentirse tenso, dolores de cabeza, síntomas físicos específicos o característicos. Esas características o esos síntomas nos distinguen de un trastorno de ansiedad. Una vez que ya entendimos las diferencias que puede haber entre depresión y ansiedad, ahora pues podemos ver también cómo es que comparten varias características y por qué es tan común que también o que vengan de la mano o que vengan juntos, ¿no? Recordemos que los trastornos psiquiátricos son por desajustes o por desbalances químicos o de los neurotransmisores. Digo, esta es una de las razones nada más, ¿no? Hay muchas causas, pero una de las razones es por desajustes químicos. Y estos neurotransmisores se encargan de muchas funciones. Entonces, al modificarse o al haber un desajuste en alguno o en dos, puede ocasionar alteraciones en muchos sentidos. Por eso también es muy común ver no solo uno, sino dos o tres o más padecimientos psiquiátricos juntos, ¿no? Como por ejemplo el trastorno por déficit de atención con ansiedad, o con depresión, o la depresión y la ansiedad, pero definitivamente depresión y ansiedad suelen ser los que vienen de la mano, en parte porque también son los trastornos más comunes o de los trastornos más comunes, y en parte porque comparten muchas características o comparten muchos síntomas específicos, ¿no? Entonces, sí es bastante común que vengan de la mano, aunque puede haber depresión sin ansiedad y ansiedad sin depresión, eso también es importante mencionar. Doctora, duda. Si hay un historial familiar en el que alguien tenga alguna de estas enfermedades, ¿es probable que se detonen? ¿Y qué las detona? Sí, la mayoría de los trastornos psiquiátricos, o casi todos, tienen un componente genético importante. Cuando hablamos de causas de los trastornos psiquiátricos, es difícil encontrar una, ¿no? Es una combinación de muchos factores. Genéticos, ambientales, físicos, combinación de estos factores, ¿no? Entonces, digamos que la genética pone una parte. La genética hace que el cerebro venga predispuesto de cierta manera a presentar estas alteraciones o a no responder de la mejor forma a estímulos externos.
Entonces, es como si nosotros naciéramos con el vaso un poquito ya más lleno que los demás, ¿no? O que alguien que no tiene esta carga genética. Y entonces nosotros ya traemos este vaso con bastante agua y le agregamos los factores sociales, ambientales, situaciones vividas en la infancia, pérdidas, fallecimientos de familiares, duelos, situaciones de violencia, lo que se nos ocurra, ¿no? Y entonces son como si cada uno de esos factores fuera una gotita de agua y va llenando el vaso, lo va llenando hasta que ese vaso va a terminar por desbordarse, o sea, ya no va a poder contener más el agua y es cuando viene ya el trastorno como tal o cuando se identifica ya que estos síntomas nos están ocasionando un problema. Definitivamente el tener antecedentes familiares nos predispone a esto. Más o menos cuánto o de qué se habla, incluso a veces en algunos trastornos hasta el 50%, ¿no? de probabilidad de presentar si un padre o ambos padres o alguien en la familia tiene este trastorno. Se habla o dice mucho respecto a la depresión, que eres débil, que no le echas ganas, o la clásica con la ansiedad. Es que no sé por qué no buscas calmarte. Y es que lo ligan tanto con debilidad de carácter y con falta de esfuerzo o de ganas. ¿Cómo le podemos hacer ver a la gente que no es debilidad de carácter y que tampoco es falta de echarle ganas? Para poder hacer entender, ¿no? a las personas o explicarles la importancia de acudir a un profesional de la salud mental, primero me gustaría empezar por explicar por qué puede llegar a pasar eso, ¿no? En general, en mi opinión, los humanos tenemos problemas con las cosas que no podemos ver, ¿no? O sea, nos es complicado, nos es difícil entender o creer en las cosas que no hay una evidencia o que no están ahí, ¿no? Entonces, las enfermedades psiquiátricas, las enfermedades mentales, no se ven, no es algo que nosotros podamos enseñar tal cual, ¿no? Si yo me rompo un pie, si me fracturo un brazo, se va a ver, la gente lo va a notar. Si me operaron, la gente lo va a ver, lo va a saber. Entonces, es difícil para alguien que padece depresión o ansiedad explicar lo que está sintiendo, lo que está viviendo, cuando aparentemente se ve bien. Esa es la principal situación, ¿no? Aparentemente se ve bien, se ve sonriendo, se ve normal. ¿Por qué tendría que estar enfermo si no se le ve nada? Lo primero es entender, a lo mejor de ahí viene esa parte de la gente de, hey, eso no es verdad, échale ganas. Y lo segundo, para poder hacer ver que esto es algo que se debe de tratar, es ver al cerebro como un órgano más del cuerpo. Es otra parte del cuerpo humano, es otro órgano que funciona con sustancias químicas, que tiene sus funciones específicas, que se regula de cierta manera. Y este cerebro, este órgano, también se enferma y también puede tener problemas como cualquier otro órgano del cuerpo, como el corazón, el estómago, como la tiroides, como el páncreas. Es un órgano más. Entonces, si nosotros empezamos a entender al cerebro como esto, como lo que es, como un órgano, entonces es más fácil que lo veamos en el sentido de, bueno, si me enfermo del estómago y acudo al gastroenterólogo, pues si me enfermo igual del cerebro, tengo que acudir al psiquiatra, ¿no? Básicamente es tratar de hacer esta comparación, que el cerebro es una parte más del cuerpo y que requiere la atención que le damos a otras partes o a otros órganos del cuerpo humano. ¿Cuándo es necesario ya ir al psiquiatra o empezar un tratamiento farmacológico y cuándo la terapia es suficiente? Dependiendo de la respuesta y los síntomas. Por ejemplo, hablando de la depresión, si ya hay ideas de muerte, ideación suicida, si ya hay un riesgo inminente para el paciente o para las personas que lo rodean, ahí es básico empezar el tratamiento farmacológico. Ahí no podemos darnos el lujo de esperar a que la terapia vaya funcionando o dejar solo la terapia, ¿no? Sino ahí ya es necesario dar un tratamiento farmacológico. En el sentido de la ansiedad, por ejemplo, si esta ansiedad está presente casi todo el tiempo y ya no nos está permitiendo funcionar.
O, por ejemplo, que los síntomas sean tan intensos que tampoco estén permitiendo avanzar en la psicoterapia, porque la psicoterapia o el tratamiento psicológico, como ya lo hablamos antes, se enfoca en los pensamientos, en las conductas, en mejorar estas áreas, ¿no? Aparte de muchas otras cosas, pero básicamente esto. Y si nuestro cerebro no está funcionando adecuadamente, entonces ninguna terapia nos va a ser útil porque nuestro cerebro ni siquiera está pudiendo captar lo que el terapeuta nos está diciendo. Entonces, una buena recomendación, si tenemos temor al psiquiatra o si nos parece muy agresivo o muy intenso, es empezar con un psicólogo o una psicóloga, empezar con la terapia psicológica. Los psicólogos, las psicólogas serán los que determinen o recomienden si se requiere ya el apoyo farmacológico, ¿no? O sea, un psicólogo está perfectamente capacitado para decir la terapia va funcionando o no, sabes que esto ya requiere un extra o un apoyo porque la terapia ni siquiera está pudiéndose entender o el paciente ni siquiera está centrado en la terapia porque sus pensamientos andan por todos lados, ¿no? Entonces, un poquito distinguir ahí qué tanto está generando disfunción los síntomas, y qué tanto se puede esperar a que la terapia psicológica empiece a surtir el efecto. Ok, doctora, y esto me lleva a preguntarte, ¿qué tanto busca ayuda la gente, eh? O sea, yo veo a mucha gente con depresión y ansiedad y no buscan ayuda. O sea, si se dan cuenta que eso está impidiendo su funcionamiento con la vida diaria, ¿por qué será que no buscan ayuda? Muy poca gente, de hecho, se acerca, ¿no? a la ayuda que necesita. Yo creo en parte es por este estigma del que ya platicamos y esta normalización también de los síntomas de la depresión y la ansiedad. Te sientes un poquito cansado, pero dices, bueno, seguro es por el trabajo, ay, estoy durmiendo de más, seguro es porque tengo muchas cosas que hacer. Ay, no tengo mucha hambre, bueno, seguro mañana me dará más hambre. Ay, como que dejé de disfrutar esto, bueno, ya vendrá otra cosa. Es muy fácil normalizar esos síntomas porque aunque causa mucha disfunción, la gente aprende a vivir con ellos, ¿no? Y más porque son padecimientos crónicos o de mucho tiempo y que se van instalando poco a poco. Entonces, las personas empiezan a normalizar y aprenden a vivir con esto. No es como si te enfermas del estómago y te da diarrea. Evidentemente no puedes normalizar eso y no puedes seguir haciendo tus funciones, ¿no? Pero si despiertas de pronto y te sientes cansado y esto va avanzando y cada día te sientes más cansado, cada día te cuesta más trabajo levantarte, pues lo sigues normalizando y dices, no, seguramente soy yo, seguro es porque el trabajo ha estado pesado. Y eso es lo que hace que la gente o las personas no busquen ayuda, aparte del estigma que hay alrededor y aparte de esta idea que hay de tienes que echarle ganas, está en ti, tú puedes solito, no necesitas eso, ¿no? Entonces, son muchos los factores que yo creo van contribuyendo a que la gente retrase el buscar ayuda, ¿no? Hasta que ya llega a un punto en el que dice, no puedo más, ¿no? También he notado que a raíz de la pandemia de COVID cada vez más personas están diagnosticadas con ansiedad y con depresión. ¿Por qué, eh? En general, se ha visto a lo largo de la historia que todas las pandemias traen un aumento en padecimientos o en trastornos psiquiátricos o problemas de salud mental. Esto es algo que se ha evaluado, ¿no? O sea, se ha visto que así ha sido. Y en particular con esta del COVID, se vio o se ha visto que la depresión y la ansiedad o la prevalencia de la ansiedad y depresión aumentó hasta en un 25%, ¿no? O sea, previo a la pandemia sí ya era bastante prevalente, pero después del COVID esto aumentó impresionantemente. Factores distintos nuevamente, ¿no? O sea, en psiquiatría nunca va a ser algo, una sola cosa la explicación, siempre va a ser una combinación de muchas cuestiones, ¿no? Entonces, en la pandemia, o hablando de pandemias, uno es la parte social que se vive, ¿no? La incertidumbre, el miedo a contagiarse, el miedo a morir,
las pérdidas que nos rodean, estar constantemente escuchando que se murieron personas cercanas, las pérdidas económicas, los problemas económicos que vienen con las pandemias. Todo esto genera un ambiente muy propicio para que haya aumento en la depresión y en la ansiedad. Y si aparte, hablando específicamente del COVID, le agregamos que este virus sí generaba un daño a nivel del sistema nervioso central, o bueno, genera una inflamación a nivel del sistema nervioso central, pues tenemos la combinación para que esto se detone, ¿no? O sea, la parte social y aparte la parte biológica o química que está generando este aumento de patologías o de trastornos psiquiátricos, neuropsiquiátricos, ¿no? Entonces, es una combinación de ambas, los factores que ya hablamos que generan todas las pandemias, y aparte en esta en particular que el COVID sí genera un daño a nivel del sistema nervioso central. Y cuéntanos, ¿qué otras consecuencias neuropsiquiátricas nos ha traído esta pandemia? Como ya dijimos, las principales, depresión y ansiedad, pero también ha traído trastorno por estrés postraumático, mucho trauma, ¿no? Miedo a estar contagiado, o a padecer la enfermedad. Pacientes que estuvieron hospitalizados en terapias intensivas, también es un evento que genera un trauma importante. Estaban rodeados constantemente de muertes, de peligro, de no saber si iban a salir o no, de no ver familiares. El aislamiento, por ejemplo, trajo o ha traído, aparte de la depresión y la ansiedad, ha traído también problemas de socialización y de memoria, porque la memoria sí se estimula con la socialización. Entonces, al momento de estar todos aislados o personas que vivían solas, por ejemplo, y no platicaban con nadie más, pues también han tenido consecuencias en esta área, ¿no? De la memoria, de la concentración. Son esos problemas los que más se han encontrado, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, el aislamiento en niños ha traído trastornos del aprendizaje, porque los niños entonces ahora estaban directos en una computadora sin socializar con otras personas de su edad, y eso ha traído también problemas, ¿no? De socialización, de aprendizaje. Entonces, básicamente esos. La verdad siento que hay una falta de empatía y de entendimiento importante ante la depresión y la ansiedad. ¿Qué pueden hacer las personas que rodean a aquellos que tienen estos padecimientos para ayudarlos? Lo primero es tratar de entender la depresión y la ansiedad, ¿no? Lo que hemos estado platicando, o entender estos trastornos. Porque si no los comprendemos o no los entendemos, es muy fácil como familiares o como personas que rodean a alguien con depresión juzgar, culpar, no es porque eres flojo, no es porque no le echas ganas, no es porque no quieres, ¿no? En el momento en el que la sociedad empieza a entender que esto es una enfermedad y debe de dársele la atención como tal, en ese momento es más fácil que empiecen a tratar de ayudar a la persona que la sufre a buscar la atención necesaria, ¿no? Entonces, primero entender que es una enfermedad que requiere tratamiento, que requiere atención. Y después de eso, tratar de ayudar a la persona a buscar al profesional adecuado. Porque como estuvimos hablando en la depresión y en la ansiedad, hay mucha falta de energía, de motivación, de normalizar muchas situaciones. Entonces, los familiares ahí pueden ayudar mucho en tratar de convencer a la persona. Hey, mira, te consigo este psiquiatra. Oye, mira, si quieres yo saco la cita. Hey, te llevo al psicólogo. Yo te busco quien te pueda ver. Pero entendiendo que a final de cuentas es decisión del paciente, es decisión de la persona empezar el tratamiento, ¿no? Nosotros como familiares o como personas que rodeamos a alguien que está sufriendo, que está padeciendo la depresión y la ansiedad, lo que podemos hacer es eso, tratar de entender, apoyar, buscarle la ayuda, ofrecerle la ayuda y estar muy pendientes de los signos de ideas suicidas, ¿no? Eso es súper importante. En el momento en el que alguien externa o dice, no sé si quiero vivir, no sé cómo me siento, he pensado esto, tomarlo en serio y buscar inmediatamente la ayuda profesional, convencerlo de acudir a urgencias, convencerlo de acudir con un psicólogo o psiquiatra, ¿no? O sea,
no minimizar estas ideas ni minimizar esto que las personas pueden llegar a expresar. Entonces, eso, estar ahí, buscar la ayuda, ofrecerle, hacer la cita, ofrecerlo, llevarla la primera vez o a la primera consulta. Y otra cosa muy importante, tratar de no culpar a la persona, ¿no? Por sus síntomas, porque sí es muy común que digan o que se hagan comentarios como, bueno, pero es que tú no lo estás intentando, o bueno, pero es que tú no te estás moviendo, o es que tú no quieres. Si la persona que está deprimida de por sí ya se siente mal, no va a ayudar en nada que las personas que lo rodean le digan o le recuerden que no está pudiendo. O sea, la persona sabe que no está pudiendo, no necesita que le recuerden eso. Lo que necesita es que le ayuden con soluciones. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Cómo te ayudo? Salgamos a caminar, salgamos a esto. Eso es lo que más puedo recomendar, ¿no? Doctora, ¿qué podrías decirle a las personas que aún tienen el tabú de los medicamentos psiquiátricos? Digo, como para que entiendan más del tema. Los medicamentos psiquiátricos han evolucionado, ¿no? Afortunadamente han cambiado, entonces ya no son esos medicamentos que antes tenían a la persona a lo mejor dopada, adormilada, como zombie, ¿no? No, ya no son esos, afortunadamente. Los medicamentos ya están hechos o ya están para ayudar a que la persona vaya recuperando su vida, recupere su funcionalidad. Otra cosa importante, los medicamentos psiquiátricos, el 90% de los medicamentos psiquiátricos no genera adicción. Eso es muy importante. No es que la persona vaya a estar necesitando cada vez más medicamento o más dosis. No funciona de esa manera. Hay que estar buscando la dosis adecuada y de ahí esperar. Pero no genera una dependencia o una adicción al medicamento. Van generando un ajuste químico cerebral o ajustes a nivel biológico que se puede en un futuro quitar el medicamento una vez que este ajuste se haya realizado o que esto se haya mejorado, ¿no? Entonces, tratar de ver a los medicamentos psiquiátricos como vemos al resto de los medicamentos, ¿no? O sea, igual que me tomo un antibiótico cuando hay una infección o cuando hay alguna indicación para el antibiótico, lo mismo sucede con los medicamentos psiquiátricos. Ese medicamento está hecho para mejorar, para ayudar, no para dañar, no para dopar, no para cambiar la personalidad de la persona. Eso también es muy importante. Los medicamentos no cambian ni modifican la personalidad, ¿no? Porque muchas veces existe este miedo de decir, el medicamento va a hacer que deje de ser yo, va a hacer que ahora sea otra persona. No. Lo único que va a hacer es que nos va a regresar a un estado previo al trastorno, un estado en donde éramos funcionales o donde estábamos a gusto con cómo éramos, ¿no? Pero para nada va en el sentido de modificarnos, de cambiarnos o de hacernos otra persona. Doctora, ¿es posible recuperarse de depresión y de ansiedad? Sí, por supuesto. Definitivamente es posible recuperarse de depresión y de ansiedad. Hay padecimientos o bueno, hay depresiones y ansiedades crónicas o más graves que otras, como en cualquier enfermedad, como en cualquier padecimiento, pero la gran mayoría van a mejorar, van a regresar a como eran antes, ¿no? Depende mucho de el contexto social, depende mucho del medicamento, depende mucho de la persona, pero sí, definitivamente se puede recuperar. Y también una cuestión es aprender a vivir o aprender a dominar estas características, ¿no? En el sentido de si una persona tiene rasgos ansiosos o características ansiosas, no estamos buscando eliminar la ansiedad. Lo que estamos buscando es que se vuelva dueña de esas características o de esos rasgos ansiosos que tiene. Pero en ningún momento esperamos que esa persona te quite por completo la ansiedad, ¿no? Lo mismo si hay una persona con tendencia a rasgos depresivos o negativos, ¿no? O sea, lo que buscamos es que se adueñe de esos rasgos, pero tampoco esperamos que se vuelva otra persona y que ahora sea la persona más optimista o que ahora sea alguien distinto, ¿no? Eso es importante, mantener las expectativas alineadas con respecto al tratamiento. Ok, doctora, ayúdanos. ¿Cómo se puede agendar una consulta contigo y cómo funcionan tus servicios?
Yo atiendo en línea únicamente, yo no atiendo presencial. Entonces, a mí me pueden contactar en mi correo que van a dejar más adelante o también en mi página de Doctoralia. Pueden poner doctora Paulina Lebrija, psiquiatra Doctoralia, y ahí voy a aparecer. Y la ventaja que yo le veo a la consulta en línea es que puedo ayudar a personas o puedo atender a personas en donde estén y como estén, ¿no? O sea, muchas veces me tocan pacientes que toman la consulta en la hora de comida del trabajo, ¿no? O sea, porque recordemos que a veces los desplazamientos son difíciles. Entonces, el hecho de ir al consultorio quita tiempo o es un pretexto para decir, no, mejor no voy, no tengo tiempo. Entonces, pues la consulta en línea facilita mucho eso, ¿no? Ahora también definitivamente hay personas que se sienten más cómodos con lo presencial. Bueno, en ese caso sí recomendaría buscar un psiquiatra que de presencial, porque eso también es muy importante en el seguimiento psiquiátrico y psicológico. El paciente tiene que estar muy cómodo con el profesional, tiene que sentir confianza, tiene que sentir que le va a ayudar y que le puede contar las cosas, ¿no? Entonces, el mejor psiquiatra es con el que el paciente se sienta cómodo, definitivamente. Yo doy consulta en línea, me pueden contactar por ahí y eso, o sea, puede ser la consulta en el momento que quieran, agendar directamente ahí y en la hora de la comida, del lunch, no es necesario desplazarse a ningún lado, ¿no? Algo con lo que me gustaría cerrar o que me gustaría dejar muy, muy claro es que se le debe de dar la importancia necesaria a los trastornos o a los padecimientos de salud mental. Todos tenemos que estar muy pendientes de nosotros mismos y en el momento en el que empecemos a notar que algo no anda bien, que no me estoy sintiendo como yo era, que me siento raro, que no estoy pudiendo dormir bien, que no me sabe la comida como antes me sabía, en ese momento acercarse a un profesional de la salud mental. Si quieren empezar con psicólogos, si quieren ir directo al psiquiatra, pero que sepan que estamos capacitados para decir o para decidir qué tipo de tratamiento se requiere. Es decir, si ustedes llegan con un psiquiatra directamente y no requieren el medicamento, ese psiquiatra no se los va a dar, ¿no? O sea, yo en lo personal, en mi práctica, si alguien llega de primera instancia conmigo y yo veo que no es necesario el medicamento, no voy a dejar algo que no necesiten, ¿no? Entonces, saber que se pueden acercar a alguien, aunque tengan las dudas. Si están dudando de esto es normal, esto no es normal, no sé si me siento bien o no, o siento que hay algo raro, mejor acercarse a un profesional que los evalúe y que les pueda dar esa guía de decir, mira, definitivamente no es conmigo, o sí, si necesitas un medicamento, o no, te recomiendo solo la terapia, o te recomiendo ambas. Tratar de estar muy al pendiente de cambios que veamos en nosotros mismos, así como estamos pendientes de cambios físicos o le damos la importancia a otras enfermedades, ¿no? O sea, en el momento en el que me duele el estómago, rápido me preocupo y rápido digo, ay, ¿qué será? ¿Qué será? Tendré que ir a que me revisen. Me duele la espalda y rápido digo, no, sí, ¿a dónde voy? Entonces, lo mismo con la salud mental. Si estoy notando que me faltan fuerzas, que me falta energía, que ya no disfruto, que no me concentro igual, que no puedo hacer mis actividades como yo solía hacerlas o como normalmente debería de estarlas haciendo, rápido acercarse a alguien que nos oriente o que les pueda orientar a decidir qué tipo de tratamiento necesita. Y también, si tú estás viendo que alguien más lo está padeciendo, importantísimo levantar la mano y acercarte a esa persona, ¿no? A lo mejor la persona no está logrando verlo, pero si tú como externo, soy la doctora Paulina Lebrija, psiquiatra, neuropsiquiatra, me gustaría dejar muy en claro que si estás padeciendo de depresión o ansiedad, eso no te hace una persona débil, no es algo que tú puedas controlar o algo que esté dentro de tu control. Y es necesario que te acerques a un profesional de la salud mental que pueda orientarte y ayudarte a tratar este padecimiento, a tratar esta enfermedad y que poco a poco puedas ir recuperando tu calidad de vida y tu funcionalidad. Nada tiene que ver con lo que tú hagas o no hagas o lo que hayas hecho o lo que no hayas hecho.